Bienvenidos a nuestra ponencia de hoy. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la gestión de los residuos peligrosos industriales. ¿Okay? Es un área, si se quiere, bien interesante de lo que tiene que ver con la gestión ambiental. Suele ser uno de los aspectos más visuales que en nuestras empresas pueden delatar una situación no muy apropiada desde el punto de vista del ambiente. Y bueno, hoy vamos a estar, digamos, introduciéndonos al tema, viendo sus aspectos más generales, ya tanto de la perspectiva de la gestión como de la perspectiva del manejo de los materiales peligrosos. Vamos a hacer algunas diferenciaciones claras entre esos dos conceptos y bueno, algunos elementos técnicos muy generales a propósito de cómo deben ser las cosas. Recordemos que estas son ponencias generales, cortas, y bueno, luego van a ver que cada uno de los temas que vamos a estar abordando el día de hoy podrían ser perfectamente parte de cursos mucho más extensos. ¿Okay? Pero bueno, a propósito de lo que son los desechos industriales peligrosos, digamos que para todos debe ser común que hay ciertos materiales que tienen una peligrosidad asociada. ¿Okay? Y si esos materiales son residuales, ya no son útiles en nuestras empresas, incluso en nuestros hogares, bueno, se convierte en un residual peligroso que debe ser manejado de forma adecuada. ¿Cuál es la idea más intuitiva, más común que nosotros guardamos de un residuo peligroso? Bueno, pueden ser aquellos que sean inflamables, corrosivos, que tengan algún tema, alguna característica de toxicidad biológica, por ejemplo. Aquellos que sean comburentes, combustibles, digamos, son condiciones de peligrosidad que normalmente podemos conseguir, como les decía, en nuestras empresas e incluso en nuestros hogares con algunos de los productos que podemos estar usando en nuestras cocinas o en nuestros baños, ¿no? Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta por ahí. Hay cosas que sí podrían ser muy peligrosas. Algunas sustancias químicas en particular catalogadas como venenosas o tóxicas agudas, hay que tener mucho cuidado con ellas, igualmente con sustancias o materiales radioactivos también suelen ser de los más peligrosos, ¿no? Afortunadamente esos ya suelen ser poco comunes y digamos que los encontramos en ciertos espacios muy particulares, principalmente en industrias o en algunas empresas dadoras de servicios. ¿Okay? Como les decía hace un rato, este curso básicamente va a abordar el tema de la gestión de los residuales tóxicos industriales. ¿Okay? Pero bueno, podríamos preguntarnos y hagamos la definición empezando. ¿Qué es gestión? ¿Y qué es la gestión de residuos tóxicos? ¿Okay? Pero bueno, básicamente podríamos resumirla como un conjunto articulado de acciones que permiten organizar el manejo de los materiales y optimizar o mejorar el manejo de los materiales que puedan haber perdido valor en el proceso o en los procesos que nosotros llevemos a cabo en nuestras industrias y deban ser manejados, deban ser tratados o dispuestos. ¿Okay? Básicamente son todas aquellas entonces acciones normativas, operacionales, financieras, de planificación, de control y seguimiento, ¿okay? A propósito de lo que hacemos con nuestros residuales, nuestros desechos o nuestros materiales peligrosos recuperables. ¿Okay? Hay una serie de bases o criterios sanitarios, ambientales, sociales, económicos y tecnológicos a propósito de cómo debe ser el manejo. Todos ellos los vamos a estar mencionando en la ponencia de hoy. Y bueno, si lo hacemos todo bien, vamos a llegar a la conclusión de que hacer una buena gestión de los materiales peligrosos recuperables, de los residuos tóxicos o peligrosos industriales, incluso de algunos tipos de desechos peligrosos, suele ser rentable. ¿Okay? Y en términos muy economicistas, permitiría entonces mejorar las rentabilidades de nuestras operaciones. No lo pierdan de vista porque vamos a estar también reiterando ese concepto en varias oportunidades a lo largo de la ponencia. ¿Cuáles serían las consecuencias de no hacer eficientemente la gestión y el manejo de los desechos industriales peligrosos? Bueno, hay algunas que son evidentes, otras que no. Podríamos puntualizar algunas, ¿no? Entre ellas, evidentemente, podrían haber impactos negativos sobre el ecosistema
dentro del cual esté nuestra planta, nuestro negocio, nuestra operación, y de haber comunidades cercanas, bueno, una afectación a la salud de las personas que hacen vida en los alrededores, ¿no? Y evidentemente y probablemente con mayor énfasis estaríamos incluso atentando contra la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, cosa que evidentemente a todas luces no es deseable, ¿okay? Luego pueden haber impactos ya en los recursos agua, tanto superficial como subterránea, impactos sobre el suelo, contaminación de suelos, contaminación del aire, ¿okay? Evidentemente son procesos degradativos de los ecosistemas, ¿okay? Luego podrían venir una serie de percances a nivel judicial, porque bueno, en prácticamente todos los países de nuestra América, el tema ambiental es un tema que está permanentemente supervisado y controlado. Entonces, en aquellos casos donde se verifique el impacto sobre el ambiente, probablemente van a haber procesos sancionatorios, penales o demandas administrativas, que también son de todo punto de vista indeseables para nuestra actividad económica. Luego está la degradación del paisaje, cosa que en algunos casos tal vez no parezca muy relevante, pero créanme, sí lo es. La gente suele tener mucho afecto por, digamos, sus espacios, ¿no? Su tierra. Entonces, todo aquello que vaya en detrimento de su tierra, la gente lo percibe como un elemento muy negativo. Y rodearnos de elementos negativos en nuestra actividad económica, en nuestra actividad industrial, en nuestro proceso, para nada es conveniente, ¿no? Y luego está evidentemente en los daños en la imagen corporativa, en la imagen de la empresa. Una empresa con un mal desempeño ambiental, bueno, probablemente se le complique su proceso de venta, sus rentabilidades, sus potenciales clientes van a ver en él un elemento negativo que tal vez es indeseable. Tal vez hace 2 o 3 décadas atrás eso no era un tema relevante, hoy en día sí lo es. Hay muchas empresas que por estar inmersas en sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestiones ambientales ya muy formales, evidentemente solamente o digamos restringen sus vínculos a aquellas empresas que tengan un desempeño ambiental equivalente. Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta por ahí, porque de nuevo la implementación de un sistema de gestión ambiental y de un sistema de gestión específicamente en el área de desechos puede repercutir de forma muy positiva a propósito de captar nuevos y buenos clientes. ¿Okay? Creo que es evidente, y vamos a hacer uso de estas imágenes que estamos proyectando ahorita, los efectos de una buena gestión ambiental. Si vemos a grandes rasgos este par de imágenes, en la parte superior encontramos una empresa, tal vez estamos hasta cierto punto acostumbrados a ver empresas que funcionan de esta manera, bueno, generando emisiones, efluentes, una cantidad de desechos, pareciera una práctica entrecomillado sucia, ¿okay? Por otro lado tenemos una empresa, digamos, cuyo desempeño ambiental es mucho mayor, ¿no? Se ve que no hay emisiones o muy escasas emisiones, no hay ningún efluente que deba ser mencionado, no hay ningún tipo de afectación al suelo. De hecho, si nos fijamos en la forma del dibujo, incluso hay un ecosistema sano a su alrededor, ¿okay? Entonces, las preguntas que podríamos hacernos es: ¿cuál de estas dos empresas, comparativamente hablando, tendrá un mejor desempeño ambiental? La respuesta es evidente. Probablemente la empresa de la imagen inferior, ¿verdad? Pero hay otra pregunta que también sería interesante respondernos, y es: ¿cuál de estas dos empresas tendrá un mejor desempeño económico? Y de nuevo, la respuesta creo que para todos es evidente, y es que es la empresa que está reflejada en la figura inferior la que probablemente tenga un mejor desempeño económico. Eso es muy evidente si lo vemos digamos de esta manera, ¿no? Pareciera que no es tan evidente en la realidad, y bueno, vamos a estar estudiando una serie de razones por las cuales es muy buen negocio pasar de la situación inicial mostrada en la figura superior a la situación ideal mostrada en la figura inferior, ¿okay? La tendencia del mundo, como les decía, es a un proceso de mejoramiento continuo donde tal vez paulatinamente empresas con un desempeño ambiental relativamente bajo evolucionen, mejoren
mejoren su desempeño ambiental y su desempeño económico, ¿no? Hacia, digamos, horizontes mucho más benéficos. Todos los países de nuestra región americana, incluido mi país, Venezuela, están en esa vía, ¿no? Y todo el marco jurídico, si se quiere, a nivel global, luego a nivel regional y luego a niveles nacionales, también son tendentes a esto. Entonces tengámoslo en cuenta porque digamos que hacia allá vamos. ¿Okay? Si quisiéramos asociar esto luego con la filosofía correcta de la gestión y el manejo de materiales recuperables, industriales, que puedan ser peligrosos, bueno, también surgen algunas cosas que podrían parecer evidentes, pero que normalmente no es tomado muy en cuenta a propósito de los planes estratégicos de nuestras empresas, ¿no? Y es que inevitablemente todas nuestras operaciones en algún momento van a generar materiales peligrosos recuperables, entiéndase residuos tóxicos o peligrosos. ¿Cuál podría ser la mejor política para enfrentar el tema? Creo que resulta evidente, pero como les decía, no es tan evidente para algunos, es prevenir la generación del contaminante. Eso es lo primerito que deberíamos estar pensando hacer. Luego, si es inevitable que ese contaminante, que ese residual se genere, bueno, procuremos darle valor al material. En muchas ocasiones, y alrededor de esto gira muchísimo la idea de la ecología industrial, los residuales de un proceso son la materia prima de otro proceso. ¿Okay? Entonces, veámoslo así, veamos qué oportunidades hay para reusar, regenerar o reciclar los materiales. Si eso es posible, de nuevo, hay unas rentabilidades asociadas muy atractivas. ¿Okay? Desafortunadamente hay algunos procesos que fueron diseñados originalmente donde esto no es posible, pero la tendencia es que nuevos procesos sean diseñados bajo este criterio. Si eso es posible, entonces vamos a ver, como les decía, un mejor desempeño de nuestras empresas. Luego, si no hay posibilidades de si no hay posibilidades de reusar, reciclar o regenerar, probablemente estemos llegando a un proceso de tratamiento, donde principalmente estaríamos controlando los peligros o minimizando los peligros asociados a los materiales o los residuales tóxicos o peligrosos. ¿Okay? Y en algunos casos podríamos estar también reduciendo los riesgos asociados con su manipulación, con su manejo. ¿Okay? Normalmente los tratamientos son costosos, digamos, en muchos casos suelen ser aplicados durante tiempos prolongados. Digamos que económicamente hablando no es muy apropiado, muy útil y para nada rentable. Normalmente suele ser un gasto, o se identifica como un gasto, el tema de aplicar tratamientos a los residuos peligrosos. ¿Okay? Entonces es una práctica que deberíamos estar tratando de evitar. Finalmente está el tema de la disposición final. Hay algunos materiales que en algún caso deben ser tratados y directamente dispuestos. El concepto de disposición aquí básicamente es pensando en colocar eso en un repositorio confinante. ¿Okay? Para eso hay algunas prácticas, ya sea en rellenos de seguridad o llevando eso a estratos muy profundos en el subsuelo, donde digamos el material finalmente es confinado y dispuesto. ¿Okay? Suelen ser de las estrategias más costosas. ¿Okay? Y evidentemente deberíamos evitar ese tipo de prácticas, ¿no? Siempre es un muerto que queda por ahí enterrado y bueno, como dicen en mi tierra, los muertos al final salen los fantasmas de esos muertos y para nada es conveniente estar digamos promoviendo ese tipo de prácticas. ¿Okay? Sin embargo, en algunos casos es inevitable. Un ejemplo de ellos podría ser los desechos radioactivos de ciertos tipos. Ese tipo de desecho requiere un confinamiento al final, ¿no? Un confinamiento ya para su disposición. Y bueno, hay algunos desechos peligrosos muy particulares donde es una práctica común el hacer uso de este tipo de tecnología. Entonces, en términos generales y utilizando el concepto de pirámide invertida de la gestión ambiental, vemos que el mayor esfuerzo deberíamos estar haciéndolo en la prevención, la no generación de los desechos, luego esforzándonos mucho en que los residuales que emerjan, aunque puedan ser peligrosos, sean útiles en otros procesos, se conviertan en una materia prima.
Entonces, desde esa perspectiva, no estamos lidiando con desechos, estamos lidiando con productos. ¿Okay? Luego, si no queda de otra, y ya reduciendo digamos el esfuerzo, estarían las tecnologías de tratamiento, y finalmente, si no nos quedan más que hacer y procurando que sea un esfuerzo mínimo el que estemos usando en esa vía, los métodos de disposición final. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad en algunos países de nuestra región? Que esa pirámide, digamos, invertida es todo lo contrario. Hacemos muchísimo esfuerzo en tratamiento y disposición y muy pocos en reuso o reciclado. Esa es una, digamos, es una realidad que debemos cambiar. ¿Okay? Y como les decía al principio, todos los marcos regulatorios y muchos de los esfuerzos industriales de mejora continua van en el sentido de la prevención o la valorización de materiales, cosa que está muy bien. ¿Okay? En la gestión ambiental, entonces, si vamos a hacer gestión, debemos entender que hay algunos elementos a abordar desde nuestra política. ¿Cuál debería ser nuestra política? ¿Okay? Y de ahí se desprenden luego cuáles van a ser nuestros objetivos, nuestra misión, nuestra visión, cuáles son, digamos, hacia dónde deberían tender nuestros procesos, incluso qué elementos de orden ambiental o de la gestión ambiental deben comprender. ¿Okay? Pero todo parte de un proceso de integrar los elementos de planificación en nuestra política. ¿Qué es lo que ha sucedido, tal vez, como les decía, en épocas pasadas, y aún en algunas empresas es la tendencia? Cuando se trata de la gestión o el manejo, porque ya ahí no habría gestión, en el manejo de los residuales tóxicos o peligrosos, hay una gran improvisación. Mira, tenemos un patio por allá lleno de materiales y tenemos que ver qué hacemos. Y bueno, se empieza a improvisar. Bueno, conozco a esta empresa, vamos a ver qué nos dicen, o vamos a llevarlo a este sitio, vamos a guardarlo, arrúmalo por allá mientras tanto. ¿Okay? En mi país, en Venezuela, hubo una telenovela muy famosa en los años, a finales de los años 90, se llamaba Por estas calles. ¿Okay? Ahí había un personaje comiquísimo que se llamaba Eudomar Santos, y él tenía una frase que caracteriza este tema de la no planificación, de la improvisación. ¿Okay? La frase de Eudomar era: como vaya viniendo, vamos viendo. Eso, tal vez para pasar un rato con los amigos el viernes en la noche, está muy bien. Pero para el tema de hacer un buen manejo de los materiales peligrosos de nuestras empresas y para hacer una buena gestión ambiental, no aplica. No podemos improvisar. De hecho, es todo lo contrario. Debemos tender a una política de la planificación, ¿no? Y ahí tal vez Cervantes, el gran autor de novelas español, nos da las luces al respecto, ¿no? Y es que la planificación es importantísima. Y citándolo, el hombre que se prepara tiene la batalla ganada, al menos en la mitad. ¿Okay? Tiene la mitad de la batalla ganada. Entonces ténganlo en cuenta. ¿Okay? La planificación es fundamental en este tema. Y si pretendemos no solamente hacer el manejo de materiales, sino hacer una buena gestión, toda buena gestión parte de una planificación, que puede venir en 3 órdenes. Planificación estratégica, luego cuál es la táctica a seguir y finalmente la operativa, pero todo bien planificado. ¿Okay? De ahí el propósito de esta ponencia corta, de hablar un poquito de gestión y los elementos que la componen, y bueno, ver también algunos elementos del manejo de los materiales. Siempre la perspectiva que esos elementos van o deben ser considerados en un plan de gestión ambiental. ¿Okay? Entonces, si vamos a hablar de sistema de gestión ambiental, como les decía, lo primordial es planificar. Luego de ese planificar, el hacer, y el hacer de forma controlada, procurando hacer lo que se dijo que se iba a hacer, y luego con una supervisión que me permita llevar a mí algunos indicadores, algunos elementos que me permitan evaluar mi desempeño, cómo lo estamos haciendo bien, o hay algunos elementos a corregir, entonces bueno, implementar algún cambio. ¿Okay? Lo importante entonces es planificar, controlar y supervisar. ¿Qué nos va a permitir este mecanismo? La reducción de los impactos al ambiente, la generación de oportunidades. Recuerden que les dije, el reuso, reciclado, la regeneración normalmente tiene una tendencia a una buena rentabilidad de la empresa. ¿Okay? La no generación de materiales o desechos, muy buen desempeño de mi empresa entonces, porque no estoy manejando ese tipo de
de problemas. ¿Okay? Luego hay ahorros y mejoras en los balances económicos de la empresa. Hay una mejora en el desempeño operativo, hay una mejora incluso en la salud de mis trabajadores, del ambiente que rodea mi empresa, ¿okay? Y de la percepción que puedan tener de mí las comunidades que puedan hacer vida alrededor de mi empresa, incluso mis clientes. ¿Okay? Entonces tengámoslo muy en cuenta porque al principio puede parecer que implementar un sistema de gestión ambiental, es pesado, es muy engorroso, es mucho papeleo, es muchos procedimientos y cosas. Pero a la larga, luego de, digamos, pasar esa etapa, vamos a ver que las rentabilidades de nuestra empresa van a ser mayores, va a haber una mejor percepción nuestra, ¿okay? Y al final eso redunda en un mayor beneficio, ¿okay? De todos tipos. ¿Qué riesgo corremos si, digamos, aplicamos la filosofía de Eudomar? Si nuestra planificación estratégica es pobre o nula. Bueno, se corren riesgos interesantes, riesgos importantes, riesgos que hay que tener en cuenta. La pequeña gráfica que le traemos en esta sección básicamente habla de la efectividad en la planificación. Entonces, tengamos muy en cuenta que si somos muy buenos planificadores, a los 3 niveles, pero pensemos por ahora en la planificación estratégica. ¿Okay? Si somos muy buenos planificando y logramos una muy buena implementación de esa planificación, probablemente nosotros vamos a estar llevando al máximo el potencial de nuestras empresas. Y eso en el tema ambiental aplica idénticamente. En el otro extremo, por el contrario, si no planificamos o si somos muy malos planificadores y la implementación operacional también está muy comprometida, hermano, permítame decirle que la supervivencia de su empresa es cuestionable. Es posible que a la vuelta de un periodo muy corto de tiempo terminemos bajando la Santa María simplemente porque no nos, digamos, la improvisación eliminó cualquier oportunidad de rentabilidad y de supervivencia. ¿Okay? Luego hay situaciones intermedias donde, por ejemplo, una excelente implementación operacional, pero con una pobre planificación, que también sucede, porque bueno, tenemos muy buenos trabajadores, gente que es muy hábil, ¿okay? Pero digamos que tenemos una dirección que no tiene una estrategia clara hacia dónde va, o simplemente carece de un plan hacia dónde ir. Bueno, probablemente lo que terminará sucediendo en esa empresa es que va a estar perdiendo muchísimas oportunidades, básicamente por eso, porque no se planificó, porque no vio más allá, porque en base, recuerden que a una buena planificación estratégica se generan mi visión hacia dónde va mi empresa. Si eso no se tiene, probablemente, aunque sobreviva la empresa, va a estar perdiendo oportunidades permanentemente. ¿Okay? El otro extremo también es cierto. Es posible que tengamos una excelente planificación estratégica. Tenemos directores o presidentes de empresas que saben con precisión hacia dónde van, pero por el contrario, la implementación operacional sea muy mala. Tenemos tal vez trabajadores que conocen muy poco o nada del tema. Equipos que no están adaptados a las exigencias de, digamos, ese compromiso estratégico. Bueno, probablemente en ese ámbito de trabajo también se estén perdiendo oportunidades. ¿Okay? Entonces, bueno, ténganlo en cuenta y procuremos siempre una buena planificación y una buena implementación operacional. Eso nos va a permitir ser competitivos. ¿Okay? Y en el mundo en que vivimos hoy en día es una herramienta muy valiosa para que nuestra empresa siga siendo productiva y rentable. ¿Okay? En el área de la gestión ambiental son muchísimos los elementos que hay que tener en cuenta si uno quisiera implementar un sistema tal como lo proponen las normas internacionales de estandarización. Específicamente la ISO 14000 es una guía muy buena para este propósito. Bueno, ya digamos que desarrolla algunos elementos. Cuando uno se pone a disgregarlos y ver todos, digamos, los factores que hay que procurar su control y supervisión, bueno, vamos a ver que son muchos, ¿no? En la gráfica que nosotros le traemos en este sentido, bueno, vemos que dentro de los aspectos ambientales generales a ser considerados, vamos a tener 3 grandes grupos. El primero, el de comportamiento ambiental de la empresa.
El segundo, cómo es su gestión y algunos elementos que la describen. Y luego la situación ambiental que rodea a la empresa. Digamos que estaremos evaluando un poquito la vitalidad del ecosistema que está alrededor de nuestra empresa. ¿Okay? Esos serían los 3 elementos principales a tener en cuenta cuando se trata de la implementación de un sistema de gestión ambiental. Luego, como pueden apreciar, hay una serie de elementos que se descomponen, no vamos a entrar en detalle sobre ellos. Básicamente lo que sí vamos a decir es que cuando se trata de la gestión de desechos peligrosos, bueno, ellos van a estar dentro del tema del comportamiento de nuestra empresa, junto con cosas como, o con elementos como los efluentes que se generan, las emisiones que se generan, la cantidad de agua que pueda estar consumiendo, la materia prima que pueda estar consumiendo, la energía que pueda estar demandando, ¿okay? Todos ellos son elementos del comportamiento ambiental. En el caso específico de los desechos, de los residuos peligrosos, son elementos de salida. Normalmente yo tengo una materia prima que llega, algunos elementos, electricidad, agua, otros elementos. ¿Okay? Hay un proceso de manufactura y finalmente tengo un producto. ¿Okay? En ese proceso también genero emisiones, efluentes y desechos. Por eso son elementos de salida. No son deseados normalmente. Si hacemos un buen diseño de nuestros procesos y de nuestras plantas, probablemente estemos minimizando o eliminando algunos de ellos, pero indefectiblemente hay que tenerlos en cuenta a propósito de estructurar un buen sistema de gestión ambiental. Entonces, en toda esta ponencia vamos a estar hablando de ese aspecto ambiental de comportamiento, de salida de nuestros procesos de planta, de nuestra industria, que son los desechos peligrosos, los materiales peligrosos recuperables o residuos tóxicos, como quiera que lo sea que sea denominado en su región. ¿Okay? Todos aquellos sólidos indeseables, no útiles en proceso, que guardan alguna característica de peligrosidad. Ok, para terminar de redondear el tema sobre lo que es la gestión, como ya les dije, es importante llevar una serie de controles y que esos controles deriven en una supervisión que haga seguimiento a algunos indicadores. ¿Con qué propósito? Como ya les había advertido, básicamente evaluar nuestro desempeño, ver cómo lo estábamos haciendo, cómo le está yendo a la empresa. Si les está yendo muy bien, pues bueno, felicitarnos todos, tenemos un buen sistema de gestión ambiental. Si no nos está yendo tan bien, bueno, identificar con claridad cuáles son los elementos de mejora y generar los cambios. A propósito de lo que es el desempeño ambiental, digamos conceptualmente hablando, ahí nos asiste la norma ISO 14031, que indica de una forma muy sencilla qué se entiende por desempeño ambiental. Y básicamente son los resultados de la gestión ambiental de la organización en relación con los aspectos ambientales. ¿Cuáles son los aspectos ambientales? Lo que vimos en la lámina pasada. ¿Okay? Uno de los aspectos ambientales, como les apunté, los residuos tóxicos o peligrosos, y él se va a medir con indicadores bien sencillos: volúmenes generados, volúmenes almacenados, volúmenes tratados, reciclados, regenerados. Son cosas muy sencillas de medir, ¿okay? Y que al final van a decir si lo estamos haciendo bien o si no lo estamos haciendo tan bien, ¿okay? Si por ejemplo nosotros tuviéramos en nuestra empresa cero generación de residuos peligrosos, magnífico, eso habla muy bien de cómo estoy haciendo las cosas, un desempeño muy bueno. Si tengo una pequeña generación y esa pequeña generación yo toda la estoy reusando o reciclando, también habla muy bien de mi empresa, ¿okay? Por el contrario, si tuviéramos grandes generaciones de desechos y ningún tratamiento, ¿okay? Ninguna valorización, solamente procesos de acumulación, de almacenamiento, bueno, probablemente ese desempeño ya empieza a decirnos, mira, tienes que hacer algo para mejorar, ¿okay? Y ese es el propósito de los procesos de supervisión y control: detectar en dónde no estamos muy bien y procurar mejorar, ¿okay? Eso nos lleva indefectiblemente a las estrategias de mejoramiento continuo. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, lo que plantea cualquier sistema de gestión, incluidos los ambientales, es primero planificar. Debemos planificar. Luego debemos hacer y controlar el qué hacer, ¿ok? Todo sujeto al plan. No nos salgamos al plan,
¿ok? Luego viene un proceso de supervisión, verificar cómo nos está yendo, ¿ok? Y si hay algo que podamos hacer para que algún elemento mejore, actuar, hacer el cambio y replanificar. Es un ciclo muy conocido llamado como ciclo de Deming. Bueno, básicamente fue él quien ideó esta forma de trabajo, ¿ok? Y digamos que es una forma cíclica de trabajo que, como algunos especialistas les gusta decir, nos condenan al éxito, ¿ok? Nos condenan a ser mejores. De hecho, esto es un ciclo, una estrategia de mejoramiento continuo que podemos incluso usar en nuestras vidas. Ir en la vida como dijimos hace un rato, al estilo de Omar Santos, como vaya viendo, probablemente no es muy bueno. Vamos a tropezar, vamos a estar haciendo, vamos a estar llevando la vida de una forma desordenada, si se quiere. Si nosotros por el contrario nos planificamos, procuramos hacer lo que dijimos, cuando tenemos un pequeño tropiezo vemos por qué sucedió y tratamos de mejorar, y eso lo hacemos como una rutina, ¿ok? Si nos acostumbramos a vivir de esa manera, téngalo por seguro, su vida mejorará. Así como en ese ejemplo, en el ejemplo de nuestra empresa, de nuestra industria, de nuestra planta, si nos vamos a un esquema de mejoramiento continuo, nuestro desempeño, estamos condenados a ser mejores, a que nuestro desempeño mejore, y si nuestro desempeño mejora, seguramente nuestra rentabilidad también mejorará. En el esquema ya más aplicado de la aplicación del ciclo de Deming para la gestión ambiental, específicamente de los residuos tóxicos o peligrosos de nuestra industria, bueno, podemos verla a la luz de la gráfica que estamos mostrando a continuación. Y es que vamos a tener un sistema de manejo, ya vamos a ver cuáles son los elementos que componen el manejo de los materiales, ¿ok? Y sobre ese sistema nosotros deberíamos estar haciendo un control y una supervisión. De esa supervisión se van a generar una serie de indicadores que yo voy a poder evaluar en el tiempo, ¿ok? Si conseguimos algún elemento en esa evaluación que deba ser mejorado, pues bueno, hay que proponer alguna estrategia de mejora. Pueden ser muy variadas esas estrategias. Educativas, normativas, manejo del cambio, mejores prácticas, mejores tecnologías, son muy variadas las opciones. Lo cierto es que si somos asertivos en la evaluación, luego podemos identificar con mucha facilidad cuál es la estrategia de acción a seguir. Una vez que tenemos la estrategia para esa mejora, bueno, implementarlo y continuar en el ciclo. Esa implementación evidentemente supone una planificación que debo, ejecutar en mi sistema de manejo de desechos y de esa manera, procurar que el ciclo esa rueda de Deming de mejora continua siga girando y nos siga llevando a un mejor horizonte, a un mejor desempeño. ¿Cuáles son las etapas de manejo entonces que están imbuidas dentro de ese sistema de gestión ambiental? En la parte de desechos. Bueno, el manejo de los materiales parte desde su generación. De hecho está definido así. El manejo parte desde la generación del desecho, ¿ok? Luego vienen unos procesos de identificación y caracterización, si fueran necesarios, esquemas de segregación, de envasado, identificación y almacenado seguro, ¿ok? Luego normalmente hay un transporte desde el sitio que se generó hasta el sitio donde se pretende valorizar, tratar y disponer, ¿okay? En cada uno de estos pasos de proceso, ya viendo como proceso el manejo de los desechos, se genera una serie de registros, ¿okay? Los registros más tempranos durante la generación de los desechos pueden ser los planes de manejo, ¿okay? Recuerden, estamos en un sistema de gestión que planifica. Luego, cuando se trata de la identificación o caracterización, el análisis, el reporte de laboratorio, el reporte de operaciones. Luego, en la segregación, normalmente hay una tabla que nos permite rápidamente saber qué cosas pueden estar juntas y qué cosas no. Luego, el inventario, que básicamente identifica el formato en que fue envasado, cómo está identificado y en qué sección del almacén está ubicado.
¿Okay? Luego hay una hoja de seguimiento en el caso de que fuera hecho un transporte. En algunos casos también esa hoja de seguimiento se llama manifiesto de carga, se llama despacho de carga. El nombre del documento varía con la región, pero lo cierto es que es un documento que identifica el punto de generación, quién es su responsable, cuál es la empresa transportista y cuál es la empresa que recibiría ese material. ¿Okay? Finalmente, cuando el material ya es valorizado, tratado o dispuesto, debería haber un certificado que indique que el material fue procesado adecuadamente. ¿Okay? El nombre de estos documentos varía de país en país. Lo cierto es que todas las regiones de nuestra América los utilizan y digamos que podríamos conseguir documentos homólogos en toda la región americana. Quiere decir, sin importar el país desde donde nos esté viendo, tenga en cuenta que son elementos administrativos de control que se va a encontrar a lo largo del proceso de manejo de los desechos. ¿Okay? Entonces, bueno, partiendo de ese punto, veamos cómo se regula el tema. ¿Okay? No vamos a llegar al detalle, evidentemente. Si quisiéramos llegar al detalle del tema regulatorio, bueno, eso requiere cursos especializados de varias horas, ¿okay? De muchas horas. Entonces vamos a hacer un repaso muy breve, desde lo más general, a escala global, al esquema regional. ¿Okay? Desde el punto de vista global, hay las Naciones Unidas, por medio del Foro Intergubernamental de Seguridad Química, ha generado una serie de convenios internacionales a propósito de lo que es la gestión de los residuos tóxicos industriales, ¿okay? Y de algunos desechos bien particulares. ¿Okay? ¿Cuáles son ellos? Bueno, principalmente el Convenio de Basilea, que lo que procura es que se haga bien el manejo de los desechos, ya sean peligrosos o no, en los países, y procura controlar y limitar el movimiento de esos desechos entre países. ¿Okay? Las listas de desechos del Convenio de Basilea son bien extensos y en ellas cualquier desecho de su industria, de su operación, está reflejado. ¿Okay? Ya sean peligrosos o no. Ese convenio internacional en particular ha sido firmado por la mayoría de los países del planeta Tierra. ¿Okay? Hay muy pocos países que son excepción al convenio de Basilea. Y bueno, entendamos que en el bloque latinoamericano todos los países han suscrito y ratificado este convenio. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos los países de Latinoamérica el convenio de Basilea es ley en cada uno de los países. Entonces, bueno, de ahí que deba observarse su aplicación de forma rigurosa. Luego hay otro convenio que hace sinergia en el tema de seguridad química, que es el convenio de Estocolmo. Básicamente él procura la restricción de uso y eliminación segura de algunos contaminantes orgánicos persistentes. Hoy en día la lista de sustancias químicas que prevé el convenio de Estocolmo ronda las 26 sustancias químicas. Y bueno, digamos que muchas de ellas forman parte de nuestros residuos industriales. ¿Okay? Entonces hay que estar muy pendiente de cuáles son esas sustancias y si hay algún elemento residual que se esté generando en mi operación, bueno, tener muy en cuenta que aplica ese tipo de jurisprudencia. Al igual que el convenio de Basilea, prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos han suscrito y ratificado este convenio, entonces es también ley de todos nuestros países. ¿Okay? Finalmente tenemos el convenio de Rotterdam. Básicamente este convenio ya lo que procura es restringir por medio de un proceso de información la importación o exportación de ciertas sustancias químicas peligrosas. Hay algunas sustancias que no están para la eliminación de su producción o de su uso, pero sí se conoce de efectos adversos a la salud de las personas y el ambiente. Entonces, bueno, digamos que los procesos de comercialización de esos materiales deben estar acompañados de un procedimiento que informe de los riesgos y los peligros asociados a esos materiales. Para ello, el convenio de Rotterdam básicamente es un paso adicional de información que los países deben darse a propósito del comercio de esas sustancias. La lista que comprende el convenio de Rotterdam es bastante extensa y bueno, ahí están metidos
muchas sustancias industriales que tal vez estemos usando cotidianamente en nuestros procesos. Los invito a visitar, digamos, información al respecto de estos convenios. Evidentemente esto forma parte de los cursos que nosotros estaremos ampliando a propósito de lo que es la gestión de los residuos tóxicos o peligrosos y bueno, cómo es su manejo a nivel global, ¿okay? Luego hay algunos convenios adicionales que son importantes tener en cuenta. Uno de los más recientes y si se quiere importantes a propósito de la seguridad química es el convenio de Minamata, que tiene que ver con la restricción o eliminación del uso indebido del mercurio, ¿okay? Entonces, digamos que tiene que ver mucho con algunas industrias, particularmente con las industrias mineras, con algunas industrias petroquímicas, digamos que este convenio aplica. Con la industria farmacéutica, con los servicios de laboratorio, ¿okay? También aplica mucho el tema del uso del mercurio, entonces hay que tenerlo en cuenta. Inclusive con la industria de la iluminación, por ejemplo, lo vamos a estar viendo un poquitico más adelante, cuando empecemos a ver los tipos de residuos o desechos peligrosos, vamos a ver que incluso algunos residuos de aparatos electrónicos y de luminarias electrónicas, como pueden ser bombillos ahorradores, vienen contaminados con pequeñas concentraciones de mercurio, cosa que obliga a hacer un manejo seguro de ellos, ¿okay? Otra iniciativa internacional es el enfoque internacional estratégico para el manejo de químicos, también conocido como SAICOM, ¿okay? Básicamente ha promovido el sistema globalmente armonizado a propósito de la identificación de sustancias químicas, pero estos criterios también repercuten en la correcta identificación y manejo de los residuales tóxicos y peligrosos, ¿okay? Finalmente también tenemos otro convenio internacional, también de uso muy repetido o de uso muy frecuente, si se quiere, que es el convenio Marpol a propósito de lo que tiene que ver con la contaminación o la prevención de la contaminación de aguas marinas y costeras, ¿okay? Y también se prevén algunos elementos importantes a propósito de la gestión adecuada de los residuos peligrosos y de los residuos no peligrosos generados en embarcaciones, ¿okay? Y bueno, también pueden haber procesos dentro de la embarcación que generen desechos peligrosos que deben ser bien manejados y bueno, el convenio Marpol prevé cómo debe ser el manejo de esos materiales, ¿okay? Entonces fíjense, tenemos un aparato si se quiere normativo internacional, digamos adaptado a los tiempos, tal vez con algunos rezagos en ciertos casos muy particulares, pero que en general pueden servir de una buena guía, ¿okay? Más recientemente, porque estos son convenios que ya tienen un par de décadas en funcionamiento, más recientemente, en el año 2015, 193 países del planeta Tierra firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenibles del Milenio, los conocidos como los ODS, ¿okay? Dentro de los ODS, principalmente en lo que tiene que ver con la producción y consumo responsables, encontramos de nuevo temas sobre la gestión de los residuos peligrosos que deben ser observadas, ¿okay? En general, los ODS contienen 169 metas a las cuales nos estamos comprometiendo a alcanzar para el año 2030 y bueno, digamos que a este respecto no escapa el tema de una correcta gestión de los residuos, ¿okay? Ya sean no peligrosos o los residuos tóxicos industriales peligrosos. Ya llegando a un plano regional, básicamente en todos los países republicanos de Latinoamérica, tenemos una estructura normativa partiendo del nivel fundamental donde en todos nuestros países de la región tenemos una constitución, ¿okay? Una constitución nacional, particularmente en mi país, en Venezuela, la constitución prevé el tema de los desechos peligrosos en un articulado bien específico. Tal vez no así en otros países de la región, pero en todos los casos siempre hay de los derechos ambientales, ¿no? Y del derecho que tiene el ser humano a vivir en un ambiente sano y limpio, ¿okay? Entonces, digamos en la pirámide Kelsen que desarrolla el sistema legal en nuestros países de Latinoamérica, las constituciones las tenemos en el pináculo de esa pirámide. Luego, en orden decreciente, tenemos los tratados internacionales, ya hablamos de 3 de ellos,
Rotterdam, Basilea y Estocolmo, ¿ok? Básicamente son los que refieren a derechos humanos, ¿ok? Y les reitero, lo que tiene que ver con un ambiente sano y limpio refiere a un derecho humano. Entonces, bueno, digamos que por esa razón muchos de los tratados que versan sobre la temática ambiental suelen ser firmados y ratificados por nuestros países, porque bueno, básicamente se tiene en cuenta esa variable, ¿ok? Y se incorpora esa variable como política fundamental en los estados-nación, ¿ok? Luego, ya no a nivel fundamental, sino a nivel legal, conseguimos cosas como leyes orgánicas, leyes especiales, constituciones por provincias o estados, leyes estadales o provinciales, ordenanzas que ya van más a los municipios o digamos elementos políticos territoriales mucho más pequeños y finalmente algunos decretos ley, ¿okay? En el caso, reitero, en el caso de mi país, en el caso de Venezuela, conseguimos elementos que refieren al tema de la gestión y el manejo de desechos tóxicos industriales o de residuos tóxicos industriales a lo largo de todo este nivel legal, ¿okay? Y ya finalmente en la base de nuestra pirámide en Kelsen, nuestra pirámide de ordenamiento jurídico, tenemos aquellas normas que acá denominamos de nivel sublegal, como pueden ser reglamentos, resoluciones, normas específicas, normas técnicas muy específicas, sentencias, laudos arbitrales. De nuevo, en el caso venezolano, pero estoy seguro que también en el caso latinoamericano, hay muchos elementos del manejo y algunos elementos de la gestión de los residuos tóxicos industriales que se desarrollan en ella, ¿okay? Entonces, bueno, ténganlo en cuenta. Abordar con detalle el tema legal nos podría tomar mucho tiempo, no es el caso, esto es una ponencia corta, pero sepan que podemos ahondar muchísimo en esto y van a venir cursos a propósito de los convenios internacionales y a propósito de las leyes en el área de manejo y gestión en los países de nuestra América, empezando evidentemente por mi país, Venezuela. Ok, entonces, teniendo un marco ya un poquito más cercano a propósito de lo que es la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, bueno, vamos a empezar a puntualizar. Probablemente ustedes se estén preguntando, ¿cuáles son esos desechos? ¿Por qué son residuos tóxicos y qué elemento de peligrosidad tiene el residuo que le confiere esa connotación tan negativa? Entonces, bueno, vamos a empezar por hablar de cuáles son esas industrias generadoras de residuos tóxicos y peligrosos, ¿okay? En general, y discúlpenme, pero es la realidad en esta área de trabajo, en general, toda actividad humana es potencial generadora de residuos tóxicos y peligrosos. En nuestra actualidad, incluso en nuestros hogares, conseguimos sustancias que después de haberlas usado aún tienen condiciones de peligrosidad suficientes como para catalogarlas como un residual tóxico o peligroso. Ya yéndonos más a un plano específico en el área industrial, vemos como empresas tanto del sector primario, secundario o terciario son normalmente generadoras de desechos peligrosos, ¿okay? Vamos a ver temas específicos, vamos a estar pasando algunas fotografías y algunas infografías a propósito de esto, pero en el sector primario, donde podríamos estar consiguiéndonos a la industria petrolera, a la industria minera, a la agroindustria, todas ellas son potenciales generadoras de desechos peligrosos. Por ejemplo, en la industria petrolera son típicamente generados desechos en las actividades de construcción de pozos, si se trata de extraer el crudo del petróleo del subsuelo, y son grandes volúmenes de desechos los que se generan ahí. Luego, en los procesos de refinación también se genera una cantidad interesante de desechos, aunque en un volumen mucho menor, tal vez con algunas condiciones de peligrosidad un poquito mayores. Hay algunas infografías de cuánto más o menos y en qué proporción se generan los desechos en la industria, en esa industria petrolera. Fíjense, hay un ejemplo público, digamos que está publicado en los balances ambientales de PDVSA, la industria petrolera venezolana, para el año 2016, y es que en ese año PDVSA en su totalidad generó aproximadamente 1.700.000 toneladas métricas de desechos peligrosos de diversos tipos. Su composición, bueno, habla claramente sobre que hay esfuerzos muy importantes en el área de exploración y producción y lo vemos en la proporción de los desechos que se generan, ¿okay? Entonces, bueno, tengamos en cuenta que
la industria petrolera es un importante generador de desechos peligrosos. Igualmente la agroindustria también suele ser, aunque en volúmenes tal vez no tan elevados como la industria petrolera, una práctica a tener en cuenta como potencial generadora de desechos peligrosos y digamos con unas características bien particulares. En algunos casos de desechos contaminantes orgánicos persistentes, ciertos pesticidas son de uso restringido, ¿okay? Y bueno, evidentemente los restos de los pesticidas junto con sus envases que puedan haber quedado contaminados son catalogados comúnmente como desechos o residuales tóxicos o peligrosos, ¿okay? En el área de la industria minera, por ejemplo, también recurrentemente vemos cómo son comunes desechos relaves conteniendo algún tipo de metal tóxico. Cuando hablamos de relaves son, digamos, material pétreo desagregado, normalmente del proceso de excavación. Bueno, ellos son tratados de diversas formas y finalmente suelen contener algún tipo de contaminante metal tóxico que lo acompaña, ¿okay? Ripios de lixiviación también son muy comunes y bueno, en países donde las actividades auríferas, por ejemplo, sean muy recurrentes, mi país Venezuela es un caso de ello, malas prácticas de minería pueden llevar a conseguir desechos contaminados con mercurio, por ejemplo. ¿Sabes? Es otra práctica que paulatinamente se ha ido eliminando, se ha ido exterminando, si se quiere, aunque suena un poquito fuerte, pero es así, o sea, hay que eliminar esa práctica de explotación minera. Pero bueno, digamos que hay una práctica extendida por muchos años atrás de esto, que nos ha llevado a tener una realidad donde hay algunos suelos contaminados con mercurio, inclusive mineros que se han contaminado, o sea, su salud se ha visto deteriorada por contaminación con mercurio, y bueno, de ahí el tema, ¿okay? Luego está la industria, digamos el sector secundario, todo lo que es la industria de manufactura de diversos tipos, suelen ser generadores de desechos peligrosos, ya hemos comentado algunos de ellos, envases contaminados con sustancias químicas peligrosas, aceites gastados, reactivos químicos en desuso, solventes, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en diferentes modalidades, bifenilos policlorados, que es un tipo de dieléctrico muy utilizado en equipos eléctricos de alta potencia, ¿okay? Y ya algunos por especialidad, solventes halogenados, retardantes polibromados, lodos cáusticos, lodos con alto contenido de metales pesados, principalmente de la industria de la galvanoplastia o de la pintura, ¿okay? Residuos de incineración, lixiviados tóxicos, materiales filtrantes contaminados, todos son típicos de la industria de la manufactura. Afortunadamente no son grandes volúmenes, pero por ser tan variado la oportunidad industrial, bueno, y por ser tantas las industrias que a veces se aglutinan en un país, es un sector al que hay que tener mucha atención, hay que prestarle mucha atención a propósito de su correcta gestión y manejo de residuos peligrosos. Otra industria que no escapa al tema es la industria de la construcción. Son bien particulares los desechos que ellos pueden estar generando, pero de difícil manejo. Por ejemplo, escombros contaminados con metales pesados, escombros contaminados con asbesto, son de los más comunes y bueno, hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Luego, residuos electrónicos, luminarias, aceites, son de los más típicos. Ya por especialidad, encontramos los asbestos, que encontramos normalmente en placas de fibrocemento, tuberías de fibrocemento o como material aislante, ¿okay? Ductos, cosas por el estilo, aires acondicionados. En épocas pasadas solían utilizar profusamente el asbesto, ¿okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con él. ¿Cuáles las particularidades de ese material? De nuevo, por ser un curso o una ponencia corta no podemos entrar en el detalle, pero digamos que luego estaremos haciendo ya cursos bastante más detallados a propósito, y si ustedes lo piden así, bueno, uno específicamente para la gestión y el manejo de desechos contaminados con asbesto, ¿okay? Luego está el sector comercio. El comerciante dirá, bueno, pero yo qué desecho puedo estar generando. Sí, amigo, también en el sector comercio, ya diría el sector terciario, podemos encontrar
cosas como residuos de aparatos electrónicos, aplica como un desecho peligroso, luminarias contaminadas con mercurio, envases contaminados con sustancias químicas, solventes, aceites, filtros sucios con algún tipo de aceite o solvente, agentes corrosivos, desinfectantes, todos ellos con una condición de peligrosidad que luego de haber sido útiles, queda como un pequeño residual que debe ser manejado. ¿Okay? Si la actividad de ese sector es muy difundida, se maneja en grandes extensiones, en grandes volúmenes, bueno, probablemente tengamos un problema grande de desechos peligrosos, ¿okay? O de residuales tóxicos y peligrosos. El sector transporte, de nuevo, fíjense, estamos abordando casi todos los aspectos de la vida, ¿okay? El sector transporte también es generador de desechos peligrosos. Ya deben ustedes imaginar el caso, por ejemplo, de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos que forman parte de la electrónica de nuestros vehículos, de nuestras aeronaves, de nuestros buques, caen en este renglón. Baterías ácido plomo, ya digamos que han caducado, que ya alcanzaron su vida útil, entran dentro de lo que serían residuales tóxicos o peligrosos. Los solventes, aceites, filtros, textiles, algunos plásticos que puedan haber sido tratados con pirorretardantes, todos ellos caen en la denominación de peligrosos. ¿Okay? Entonces tengámoslo en cuenta, este sector, al igual que los antecesores, potenciales, y realmente no es potencial, es real generador de residuales tóxicos o peligrosos. ¿Okay? El sector salud también es un importante generador de desechos peligrosos, ya en rubros bien diferentes y condiciones de peligrosidad bien distintas. Aquí los problemas son tal vez ya no o en menor cantidad el problema de que alguna sustancia química le confiera peligrosidad, sino que ahora son incluso patógenos los que pueden estar confiriendo peligrosidad a los materiales. A grandes rasgos, porque de nuevo esto merecería un curso completo, tenemos los infecciosos, los punzopenetrantes o punzocortantes, los productos químicos que puedan, o los remanentes de productos químicos o farmacéuticos, algunos desechos genotóxicos, muchos de ellos probablemente incluso radioactivos para tratamientos de cáncer o cosas por el estilo. Y finalmente, una palabra que a mí me cuesta un poco, los anatomopatológicos, que tienen que ver básicamente con partes y piezas del cuerpo humano que tienen que ser captados por alguna condición médica. ¿Okay? Entonces, fíjense, muy variados y con un manejo bien particular. De hecho, para el área de desechos del sector salud, nosotros recomendamos un curso específico para esa área, porque son muchas las particularidades que giran alrededor de la gestión de un hospital o de un centro de salud. ¿Okay? Si se fijan, incluso estamos abordando tangencialmente el tema de desechos radioactivos. Hay muchos tratamientos que utilizan fuentes radioactivas de diferentes intensidades, algunas que van dentro de nuestro cuerpo, otras que van en los equipos que se utilizan para detección de afecciones. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que incluso el tema de radioactivos podrían ser una rama de los desechos o de residuos tóxicos industriales que debe ser monitoreada y manejada de forma adecuada. ¿Ya? Vamos a entrar más de lleno entonces ahora a lo que es el manejo de los desechos peligrosos, cuáles son sus características, cuáles son sus condiciones de peligrosidad y luego cómo debe ser el manejo de ellos, para pasar de una situación donde podamos tener muchos riesgos a una situación donde tengamos todos los riesgos controlados y, si se quiere, sea una práctica armoniosa con el ambiente. ¿Okay? Bueno, en el área de materiales peligrosos y su manejo, como les decía, todo parte de la generación. Y bueno, hay que tener una guía clara de cómo es ese asunto. Cuando yo considero que un material es peligroso y cuando lo catalogo como un residual tóxico o peligroso. Ahí, digamos que en términos generales, de nuevo, todos nuestros países de Latinoamérica entienden que hay tres tipos de materiales peligrosos. Unos que son las sustancias químicas nuevas, que van a algún tipo de proceso, que tienen un alto valor agregado, ¿okay? Luego hay otros que son aquellos materiales que ya salieron del proceso, pero que aún guardan características útiles y que pueden ser reusados, regenerados, reciclados en el mismo proceso o en otros procesos. ¿Okay? Y finalmente están los desechos peligrosos.
Los desechos peligrosos son aquellos que no guardan ningún tipo de valor o digamos que aún no se ha ideado un proceso que les dé valor. Los desechos, por tanto, en la generalidad de su manejo, son objeto de tratamiento y disposición final. No hay procesos de reciclado, reuso, porque, digamos, conceptualmente hablando, el desecho no guarda un valor o no se ha identificado un valor para él. ¿Okay? En el caso venezolano, incluso tenemos leyes que especifican esto con toda claridad, ¿okay? Y bueno, nos dan una pauta de acción. ¿Cuáles son las condiciones que le confieren entonces peligrosidad al material y por ende deben ser manejados de forma adecuada? Los que ven ustedes en esta lista. ¿Okay? Una condición de inflamabilidad, condiciones de corrosividad, condiciones de oxidantes, reactivos o explosivos, condiciones nocivas, tóxicas o venenosas para los organismos vivos, alguna condición de radiactividad o de algún riesgo biológico por infección, son condiciones de peligrosidad típicas que deberían llevarnos a hacer un manejo adecuado de los residuales. ¿Okay? Todo residual que digamos tenga alguna de estas condiciones debe ser catalogado como un residuo peligroso o tóxico y por ende el manejo es muy distinto al manejo que le estaríamos dando a residuos sólidos no peligrosos, entiéndase basura o cosas por el estilo. ¿Okay? Entonces bueno, ya vimos con precisión cuáles son. Evidentemente que hay una serie de condiciones físico-químicas que deben ser evaluadas a propósito de identificar alguna de estas condiciones de peligrosidad. Hay algunos valores que se deben medir en laboratorio, ¿okay? Hay algunos valores que debemos tomar de referencia, digamos, de las hojas de seguridad o de los handbook que hablan sobre las sustancias químicas. ¿Okay? Ya eso de nuevo forma parte de otros cursos mucho más especializados en el área que de nuevo SIP Academy va a estar desarrollando a lo largo de su vida. Por ahora, esta ponencia de nuevo procura abordar los temas más generales. ¿Cuál es el problema con la peligrosidad? De hecho, si nosotros hacemos un buen control de riesgos, no importa qué tan peligroso pueda ser una sustancia, no significa un riesgo para nuestra salud o para el ambiente. Los problemas empiezan cuando no hacemos un buen control del riesgo. ¿Okay? Y pueden darse casos de liberación accidental de la sustancia química que conforma el residual. Ahí es cuando empiezan los problemas. ¿Okay? Las liberaciones pueden darse porque bueno, el equipo se deterioró o simplemente no estaba bien diseñado, era un equipo inseguro, por una mala manipulación o por procedimientos inseguros. Todos ellos pueden desembocar en la liberación del contaminante. Y una vez que el contaminante fue liberado, entonces tenemos que evaluar cuál es su disponibilidad en el ambiente. Mira, normalmente un estado físico gaseoso, por ejemplo, implicaría un gran riesgo porque es que los gases se difunden muy rápidamente en el ambiente. Si es un líquido, va un poquito más despacio. Si es un sólido, bueno, va mucho más despacio. Pero todos ellos tienen la potencialidad de moverse en el ambiente una vez que son liberados, y no es porque ellos tengan paticas y salgan corriendo, ¿no? Sino que el ambiente promueve su movilidad. El viento, la lluvia, las mareas, las escorrentías son procesos naturales que suceden en el ambiente y que terminan ayudando a que ese contaminante migre, se mueva y que en algún momento nos pueda afectar a nuestra salud por diversos procesos que de nuevo son muy largos para detallar en esta ponencia general, ¿okay? Pero que efectivamente puede afectar finalmente nuestra salud y la salud del ambiente, del ecosistema donde nosotros podamos estar viviendo. Temas de afinidad, de movilidad, de persistencia de las sustancias químicas son típicamente un tema a considerar cuando, digamos, incurrimos en la falla de liberar el contaminante de forma inapropiada. ¿Okay? Ese es realmente el problema. Los peligros de los materiales pueden ser manejados y en su manipulación se pueden minimizar. ¿Okay? Sin embargo, si exponenciamos los riesgos,
por liberaciones inadecuadas, por manejo inadecuado, por uso de equipos no adecuados. Ahí es donde realmente el problema comienza y es donde alrededor del tema que vamos a estar girando alrededor de ese tema, a propósito de hacer un buen manejo de los materiales, le vamos a estar indicando cómo deben ser hechas las cosas para evitar esos riesgos. Entonces, las acciones generales para un manejo seguro de los materiales desechos residuales tóxicos y peligrosos van por la vía de la mínima exposición. ¿Eso qué quiere decir? Un adecuado uso de equipos de protección personal cuando se trata de la salud del trabajador o trabajadora, ¿ok? O la exposición mínima a través de un correcto proceso de identificación, segregación y un correcto envasado, ¿ok? Si eso es posible, entonces estamos minimizando por mucho los riesgos de manipulación de los materiales. Luego de eso está el tema de tener buenos almacenes que permitan el almacenamiento seguro de esos materiales, valga la redundancia. Luego, hacer procesos seguros de transporte de materiales, implementar, de ser posible, mejores prácticas y mejores tecnologías a propósito del manejo seguro y luego de los procesos en mi planta o en mi operación. De ser posible, elaborar análisis de ciclo de vida sobre productos y materiales a propósito de identificar posibilidades de mejora y finalmente llevar un buen sistema de seguimiento de las operaciones y su control, ¿okay? A propósito de identificar fallas y corregir fallas en el caso de que las hubiera, ¿okay? Si lográramos esto de forma sostenida, integrada en nuestro sistema de gestión ambiental, como les decía al principio, estamos condenados al éxito, estamos condenados a ser mejores cada día, ¿okay? Pero bueno, incorporémoslo disciplinadamente en nuestro quehacer diario y ustedes verán que a la vuelta de un pequeño periodo de tiempo van a ser mucho mejores, van a ser mucho más seguros, van a tener una operación armoniosa con el ambiente y les apuesto una operación más rentable, ¿okay? Entonces, bueno, cuando hablamos de la exposición mínima de los trabajadores y trabajadoras y de todos aquellos que puedan estar entrando en contacto con los materiales o desechos peligrosos, bueno, tengamos en cuenta, esta infografía trata de resumir el tema muy rápidamente. Las ropas o los equipos de protección personal básicamente nos ayudan a lidiar con algunos tipos de peligro. ¿Cuáles son ellos? Temperaturas, llamas, agentes químicos, radiaciones, virus y bacterias, influencias mecánicas, ¿okay? En el caso de los residuos tóxicos industriales, normalmente nos vamos a estar cuidando mucho a propósito de los agentes químicos, ¿okay? Ellos pueden venir en forma de partículas, en forma de líquidos, en forma de gases, vapores o pequeños sprays. En cualquiera de estos casos vamos a encontrar un equipo de protección que nos ayuda para protegernos de partículas, nos ayuda para protegernos de salpicaduras en el caso de un líquido, en el caso de un spray, y nos ayuda a mantenernos en estanqueidad total, en aislamiento total, si fuera el caso de gases o vapores. ¿Okay? Entonces, aquí, digamos, traemos un pequeño resumen en esta tabla que pueden ver en la infografía que les trajimos. Y hay cuatro niveles de protección de equipos de protección personal. Los que normalmente denominamos un nivel A de protección, básicamente es el nivel máximo de protección personal, es el que garantiza estanqueidad total o el aislamiento total del ambiente. Básicamente se utiliza cuando estamos manejando sustancias muy peligrosas, ¿okay? Luego, un nivel B no garantiza estanqueidad total, pero sí tiene unas muy buenas características de confección a propósito de protegernos principalmente de salpicaduras químicas y tal vez de algunos agentes abrasivos, algunos agentes, digamos, de mecánicos que puedan estar influyendo de forma negativa sobre la salud del operador, ¿okay? Luego hay un nivel C, digamos un nivel bastante menor de protección personal. Digamos que la diferencia principal de este nivel con sus antecesores es que este nivel filtra el aire del ambiente. En sus antecesores
El aire, el operador lo lleva en su espalda con un equipo de protección respiratoria autocontenida. En el caso del nivel C, básicamente lo que lleva es una máscara con filtros que toma el aire del ambiente, lo filtra y le da al operador aire limpio, ¿ok? Eso va a depender mucho del tipo de contaminante, del tipo de filtro que esté utilizando. De nuevo, y reiterando el tema, esto es una ponencia corta, no podemos entrar en detalles. Estoy seguro vamos a estar desarrollando cursos específicos en estas áreas, ¿ok? Finalmente tenemos lo que se denomina un nivel de protección D, que básicamente es lo que conocemos en nuestras plantas, en nuestras operaciones. El casco, el guante, las botas de seguridad, algún tipo de overall o braga que se utilice a propósito de la dinámica normal, ¿okay? Esos serían los 4 niveles de protección principales. Luego hay equipos de protección personal específicos dependiendo del tipo de contaminante. Por ejemplo, en el sector salud se utilizan algunos equipos bien particulares, bien de ese sector. En el sector de manejo de materiales radiactivos también hay ciertos equipos muy particulares a esa dinámica, a esa operativa, ¿okay? Que escapan de esta clasificación. Luego es importante la identificación de los materiales, y ahí las Naciones Unidas y más recientemente el SAICOM, esta iniciativa intergubernamental a propósito de la gestión de las sustancias químicas, nos han provisto de, digamos, los elementos básicos para identificar las sustancias químicas peligrosas, ¿okay? En el caso de las Naciones Unidas, en esta infografía ustedes pueden ver, básicamente son las placas de seguridad, ¿ok? Que tal vez muchos de nosotros conocemos. Básicamente van desde los materiales explosivos, los gases no inflamables, los combustibles, los sólidos que puedan ser combustibles, los oxidantes, las sustancias venenosas, las sustancias radioactivas, las corrosivas y aquellas que puedan tener algún tipo de riesgo misceláneo, ¿okay? O de peligro, perdón, misceláneo, ¿okay? Acá las placas típicamente utilizadas. Luego, más recientemente, y esto ya viene a través del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, vemos, bueno, digamos, los mismos tipos o algunos riesgos, si se quiere, son un poquito nuevos, pero digamos, ya las Naciones Unidas hacía acopio de ellos a propósito de riesgos de explosividad, de inflamabilidad, de elementos oxidantes o comburentes, de sustancias tóxicas o venenosas, de sustancias que puedan estar haciendo daño al organismo, elementos carcinogénicos o mutagénicos, ¿okay? Los daños que puedan, o sustancias que puedan dañar el ambiente, ¿okay? Aquellas sustancias que puedan ser nocivas o que puedan acarrear problemas de patologías crónicas o por exposición crónica a ciertas contaminantes, las sustancias corrosivas, los gases a presión, las sustancias tóxicas, biológicas y los desechos radioactivos o las sustancias radioactivas, perdón. Aquí es importante hacer la salvedad de que este sistema está principalmente diseñado para las sustancias químicas, ¿okay? No así para los materiales o desechos peligrosos. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque como material peligroso recuperable, como residual peligroso o como desecho tóxico, muchas veces ellos son mezcla de varias de estas condiciones de peligrosidad. ¿A qué voy? Probablemente nuestros desechos exhiban una o más de una de estas condiciones. Es importante conocer la naturaleza de nuestro residual para luego entonces hacer una identificación adecuada de ese residual, ¿okay? Entonces, en algunos casos es posible que no podamos conformarnos solamente con hacer uso de alguna de estos pictogramas o placas de identificación, sino tengamos que ir un poquito más allá. Hay algunas dinámicas, hay algunos formatos, digámoslo así, para identificación de riesgos y peligros en las sustancias o en los residuales tóxicos que deban entonces ser implementados. De nuevo, les reitero, si quisiéramos podríamos ampliar este tema por mucho, nos tomaría varias horas hablar del tema, no es posible, es una ponencia corta,
van a haber cursos a futuro que desarrollen el tema con mucho más detalle. De nuevo, los criterios de segregación, o digamos de entender cuál es el peligro de la sustancia. Luego vienen algunos criterios de segregación donde hay cosas que no se pueden juntar, hay otras cosas que las podríamos juntar pero en espacios dedicados específicos, y luego hay otras cosas que se pueden juntar sin ningún problema. ¿Cuáles son los criterios? En el caso de las sustancias químicas, que no se generen reacciones que puedan generar explosiones, gases o vapores tóxicos. Es muy el tema de la incompatibilidad química en sustancias, ¿okay? Cuando nos debemos referir al tema de residuos tóxicos o peligrosos que se deriven de nuestro proceso industrial, hay otros criterios que imperan. Básicamente la minimización de riesgo por incompatibilidad, pero también la maximización del potencial de la valorización del material. Normalmente cuando se mezclan cosas ya es muy difícil hacer su recuperación. Si mantenemos una segregación adecuada, estamos maximizando el potencial de valorización, ¿okay? Luego está una definición clara de cómo debe ser el esquema de manejo. Optimizamos el uso de las facilidades de almacenamiento y es más fácil llevar el control de inventario, ¿okay? Entonces, ténganlo en cuenta porque son elementos a considerar complementarios a los criterios estándares de segregación simplemente por incompatibilidad química. Luego, en este orden de ideas encontramos a cómo envasamos nuestros desechos. Ahí la práctica más difundida es utilizar tambores o sacos o cajas. Bueno, resulta que dependiendo de la condición de peligrosidad y de los riesgos que se puedan derivar del mal manejo de los materiales, encontramos ciertos tipos específicos de envase, ¿okay? Las Naciones Unidas, en sus guías de transporte de mercancías peligrosas, hace toda una exposición detallada de qué tipo de envase, de nuevo, para qué tipo de sustancia química. Debemos extrapolar luego criterios a propósito de nuestros residuales tóxicos o peligrosos. Sin embargo, bueno, hay una guía bastante adecuada a propósito de esto. Conseguimos muchos tipos de envases para las sustancias químicas, son muy variados. De nuevo, un curso podríamos dedicarlo solamente a este tema, ¿okay? Ténganlo en cuenta y bueno, sepan dónde conseguir la información. Una muy buena, la guía de transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas. Está en idioma castellano, la pueden descargar de la página web de las Naciones Unidas, ¿okay? En cuanto al almacenamiento, también hay algunas pautas bien específicas de cómo debe ser, cuáles son los criterios constructivos que debe guardar un buen almacén de desechos y cómo debe ser su operación, ¿okay? Normalmente entendemos por almacén un espacio cerrado, techo, paredes, puertas. En el área de desechos peligrosos probablemente podemos conseguir, o no probablemente, es así, conseguimos 5 tipos de almacenes, ¿okay? El primero, el almacén que es una casita con paredes y techos y puertas y todo aquello, ¿okay? Luego, tanques suelen ser espacios utilizados para almacenar un tipo de desecho peligroso, líquidos normalmente, ¿okay? Luego podemos conseguir celdas o rellenos de seguridad, también utilizados como almacenes temporales para ciertos tipos de desechos en particular, ¿okay? Y los patios, también almacenes sin techo, básicamente una planchada de concreto, de asfalto, suelen ser utilizados como almacenes temporales de desecho, ¿okay? Tiempos muy cortos para envases, digamos, robustos, pero también utilizados. Las pautas de construcción y operación, de nuevo, probablemente sean muy extensas, formará parte de cursos bien detallados a futuro, ¿okay? En la siguiente etapa a tener en cuenta, entonces, ya debo sacarlo de mi planta, de mi operación, ya salió de mi almacén, ahora va a un centro de manejo. Ese proceso de ir desde el punto A hasta el punto B normalmente nos obliga a utilizar un sistema de transporte que puede ser muy variado, y digamos que la infografía que le trajimos a propósito de esto, bueno, así lo indica. Tendríamos típicamente el uso de transporte terrestre, en algunos casos transporte vía acuática, operaciones mineras, operaciones petroleras, normalmente pueden estar haciendo uso de gabarras o embarcaciones para
el transporte de ciertos tipos de residuales tóxicos o peligrosos. Y finalmente está el esquema aéreo. Este es muy raro, este normalmente podemos ver que se utiliza para sustancias químicas, pero no así para desechos peligrosos. Tal vez con algunos muy particulares, como pueden ser algunos desechos provenientes de establecimientos de salud o algunos desechos radiactivos, puede ser que veamos el uso de aeronaves. Pero en la normalidad de la operación son transportes eminentemente terrestres los que se utilizan. ¿Okay? A eso nos vamos a estar refiriendo. En la generalidad de la operación se debe llevar algún tipo de registro. ¿Okay? Y esos registros, digamos las unidades que se utilicen para la movilización de los materiales, tienen que estar muy claramente identificados. Los registros tienen formatos bien particulares. Las unidades que se utilizan para el transporte también tienen que estar muy claramente identificadas. Por ejemplo, en mi país, en Venezuela, nosotros utilizamos para los procesos de movilización la conocida como la hoja de seguimiento. Básicamente en esa hoja de seguimiento se identifica quién genera el desecho, quién transporta el desecho y quién hace finalmente el tratamiento o disposición o recuperación de los materiales. ¿Okay? Esa hoja normalmente se elaboran varias copias de esa hoja de seguimiento y cada una de ellas va o queda en posesión de generadores, de transportistas, de tratadores, de las autoridades regionales, incluso de las autoridades centrales a propósito de la temática ambiental. ¿Okay? Esa es una dinámica que se sigue en prácticamente todos los países de la región, ténganlo en cuenta. Y bueno, básicamente tenga claro en qué momento a qué autoridad se le debe entregar estos registros. ¿Okay? ¿Cómo ir de aquí luego a la prevención de la generación o el tratamiento de los residuos peligrosos? Bueno, empezandito le dijimos mejores prácticas, mejores tecnologías. Esa es una de las claves en todo esto. ¿Okay? Cuando introdujimos el tema de la perspectiva política a propósito de cuál es la política de mi empresa al respecto del ambiente y de la gestión de los residuales tóxicos o peligrosos, bueno, creo que para todos debería ser un consenso que la mejor política es que no hayan desechos, que yo no genere esos residuales tóxicos o peligrosos, ¿verdad? Entonces, bueno, probablemente haciendo uso de las mejores técnicas disponibles, identificamos variantes de proceso que nos permitan eso, minimizar o eliminar la generación de algún tipo de residual en particular. ¿Okay? Con la evolución tecnológica incesante que vivimos en nuestro planeta Tierra, esto cada vez es más posible. ¿Okay? No nos quedemos con procesos anticuados que tal vez no tenían en consideración el ambiente. Entendamos que todos los procesos en todos los ámbitos de la vida evolucionan y bueno, el tema de la gestión de los desechos es así, y, digamos, el mejoramiento continuo de procesos es así. Lo ideal es que eliminemos la generación y si no es posible también probablemente identifiquemos alguna manera tecnológica de minimizar la generación de esos residuales y minimizar la condición de peligrosidad de esos residuales. ¿Okay? Tengámoslo en cuenta. Luego, por mejoras de diseño, por mejoras en el control de mis procesos o simplemente por optimización, es posible eliminar o disminuir por mucho la cantidad de los residuales tóxicos que se estén generando. ¿Okay? Luego emergen otros elementos adicionales que son las mejores prácticas ambientales, que básicamente suponen, sin un cambio tecnológico asociado, un mejor desempeño ambiental. ¿Okay? Básicamente es ir a evaluar nuestros procesos de una forma crítica y conseguir en algunos puntos claves oportunidades de que con pequeños cambios minimizo la generación de algún tipo de residual o minimizo su condición de peligrosidad.
¿ok? Eso también es posible, ya eso requiere un ojo crítico. Muchas veces nosotros estamos tan metidos en nuestros procesos que, digamos, nos hemos acostumbrado a verlo de esa manera. Ahí emerge la figura de un buen asesor o un buen consultor, digamos, con una perspectiva más amplia de la temática, que tal vez identifique algunas oportunidades de mejora que, bueno, por nosotros estar muy metidos de cabeza en la operación no habíamos identificado. ¿Okay? Luego tenemos las mejores prácticas ambientales que, sin pensar en incluir nuevas tecnologías en nuestros procesos o en modificar sustancialmente las tecnologías en nuestros procesos, bueno, pero tal vez podamos conseguir algunos elementos que son mejorables, ¿okay? Básicamente con mejores procesos de control y supervisión, o un conjunto de acciones que sean coherentes y que permitan minimizar la generación del desecho o reducir su condición de peligrosidad. Bueno, ya estaríamos frente a una mejor práctica ambiental. En mi país, en Venezuela, esas mejores prácticas ambientales las conocemos como lecciones aprendidas, porque básicamente hicimos la evaluación del proceso, aprendimos algo, lo hicimos mejor, y eso, digamos, se guarda en el acervo de nuestras empresas. Y la forma de identificarlos como lecciones aprendidas. Probablemente en otros países de nuestra América varíe un poco la denominación, pero en general todas ellas son mejores prácticas ambientales. Luego, si quisiéramos ser más rigurosos en estos procesos de identificación de oportunidades de mejora para un proceso ya establecido, o oportunidades de mejora en nuevos desarrollos, en nuevos diseños, nos asiste un concepto muy difundido ya no tan recientemente. Estos son conceptos que vienen girando alrededor de la gestión de los residuos y de la gestión ambiental, vienen orbitándolo hace unos 20 años atrás. Son los análisis de ciclo de vida. ¿Okay? Básicamente es un estudio donde el producto o el servicio que se esté prestando tiene un seguimiento desde lo más básico, desde la obtención de las materias primas, todo su procesamiento, hasta el manejo de los residuales y el manejo de digamos, las sustancias o materiales que se manufacturen finalmente. ¿Okay? Coloquialmente también se le conoce como la evaluación de ese proceso desde su cuna hasta su tumba, o de ese producto desde su cuna hasta su tumba, ¿okay? Pasando por todos los estadios: la adquisición de materias primas, el procesamiento de esas materias primas, su transporte, manufactura, uso e incluso el manejo de los residuos. Del análisis del ciclo de vida de esto, probablemente consigamos muchas oportunidades de mejora. Si es un proceso que ya está instalado, bueno, oportunidades de mejora en el proceso. Si son nuevos procesos, excelente, porque nace ya con una aproximación, una cultura ambiental arraigada. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios de implementar este tipo de práctica? Bueno, debe ser intuitivo para todos nosotros, que generalmente permiten, cuando se trata del análisis de ciclo de vida, diseñar mejores procesos, y en el caso de procesos ya instalados, su rediseño, ¿okay? Para un mejor desempeño ambiental. Sirven como soporte para la toma de decisiones y, bueno, en general estudia el sistema entero. No se queda solamente en una cajita, sino ve el todo. Y a veces, evaluando el todo, conseguimos oportunidades inmensas de mejora, e incluso oportunidades para mejorar las rentabilidades o el desempeño de nuestra actividad febril o actividad industrial o de proceso. ¿Okay? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Básicamente en la toma de decisión, en la exploración y conocimiento hacia nuevos procesos, y, bueno, básicamente en la comunicación luego, o en la forma en cómo estaríamos interactuando con nuestros clientes. ¿Cuál es el estándar más difundido a propósito del análisis de ciclo de vida? De nuevo, la Organización de Estandarización Internacional, mejor conocido como la ISO, nos asiste a través de su norma 14040. ¿Okay? Ese es el estándar. Sin embargo, puede ser que consigamos otras metodologías para el análisis de ciclo de vida, pero la ISO 14040 es como el estándar más difundido.
digamos que ya hicimos todo lo posible por hacer un buen manejo de los materiales, por incluso reducir las cantidades que estamos generando o los peligros que estén asociados con ellos. Ahora no nos quedó de otra, tenemos que hacer su tratamiento y disposición. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué tenemos a disposición desde la perspectiva tecnológica y desde el punto de vista operativo para que esto sea posible? ¿Cómo hacemos el tratamiento de nuestros residuos peligrosos? ¿Okay? A propósito de esto, la infografía que les traemos, digamos, guarda cierto detalle a propósito de cómo son los tratamientos. ¿Okay? Podemos conseguir básicamente elementos de minimización, ya hablamos de ellos, mejores prácticas, mejores tecnologías, análisis del ciclo de vida de los productos o materiales, pero luego vienen tecnologías que permiten valorizar los materiales o que permiten hacer un tratamiento si ya no es posible la valorización, y finalmente hay algunas tecnologías de disposición final. Dentro de las tecnologías de valorización conseguimos aquellas que procuran la recuperación de los materiales o permiten un proceso de conversión de materiales para una posterior valorización. ¿Okay? Son muy variados, aquí no vamos a entrar en detalle, esto merece no un curso, merece toda una carrera o varias carreras que se complementen. ¿Okay? Aquí probablemente estemos generando cursos bien específicos a propósito de ciertos tipos de tratamientos, ciertos tipos de prácticas tecnológicas para el manejo, tratamiento, reuso, recuperación, disposición de residuos tóxicos y peligrosos. ¿Okay? Como les decía, en el área de valorización, ya sea por proceso o simplemente el reuso de algunos tipos de materiales. Cuando se trata del tratamiento o cuando vamos a prácticas de tratamiento, probablemente consigamos algunos procesos biológicos, algunos procesos químicos e incluso algunos procesos que tienen una particularidad que son denominados como procesos térmicos, una variante del proceso químico. ¿Okay? Básicamente para describir cosas como incineración, coprocesamiento térmico, oxidación húmeda, pirólisis, son de algunas de las técnicas. ¿Okay? Y finalmente llegamos a la disposición final. Y les anticipamos desde un principio, disposición final entendida como confinamiento en suelo, celdas de seguridad o relleno de seguridad, inyección subterránea o minas profundas como las prácticas más comúnmente utilizadas. Debería ser de las últimas que estemos utilizando y suelen ser de las más costosas, entonces es una de las alternativas a las que deberíamos estar acudiendo en menor frecuencia. ¿Ok? Fíjense, son muy variadas, no vamos a entrar en detalle, pero sí les anticipamos que debemos tener criterios bien establecidos a propósito de cómo seleccionarlas. ¿Ok? Entonces esa selección pasa por la definición de un conjunto de un conjunto importante de variables, para a tener en cuenta. Normalmente ese conjunto de variables se agrupan en matrices que me permiten evaluar una serie de factores importantes, definir criterios, cuáles son principales, cuáles son secundarios, inclusive dentro de esos criterios cuáles tienen una mayor ponderación que otros, cómo los califico y finalmente en base al puntaje que me arroje esa matriz, bueno, tengo un criterio duro para toma de decisión. ¿Cómo puede lucir a muy grandes rasgos una matriz de estas? Bueno, fíjense, aquí les trajemos un ejemplo. En esta matriz se evalúan 4 criterios principales: los técnicos, los ambientales, los económicos y los legales. Dentro de estos criterios principales hay una serie de criterios secundarios que en este ejemplo denominamos variables, y luego esas variables tienen subvariables que pueden ser calificadas. ¿Okay? Todo ello se arregla de forma matricial. Desarrollar un ejemplo de esto sería muy extenso para esta presentación. De nuevo, es materia de un curso aparte. Sin embargo, esta es la forma de abordarlo, y finalmente del uso de este tipo de matrices llegamos a la calificación de las tecnologías de formas comparativas. Es una especie de benchmarking, de comparación, ¿no? De desempeño de tecnología a propósito de una problemática en particular. Si lo hacemos de esta manera, vamos a tener un soporte bien robusto a propósito de qué tecnología usar para qué tipo de residual o qué tipo de desecho. ¿Okay? Debemos tener en cuenta también que probablemente debamos integrar más de una tecnología para dar respuesta a una serie de desechos o residuales tóxicos o peligrosos. Ahí es donde entra la figura de los centros de manejo. Por ahora nos habíamos quedado con tecnología y seleccionar una tecnología.
pero normalmente en la vida las cosas no son así. En la vida rutinaria de las empresas, normalmente el trabajo del tratamiento, la disposición e incluso en algunos casos el reuso o reciclado de materiales se terceriza, se utilizan empresas especialistas en el área, y normalmente esas empresas especialistas son, en la mayoría de los casos, centros de manejo de desechos. Esos centros integran varias tecnologías y bueno, tengamos en cuenta que es posible entonces conseguir la integración tecnológica a propósito de dar un servicio integral de gestión de manejo de residuos tóxicos y peligrosos. Dependiendo de las capacidades de ese centro, vamos a conseguir centros muy robustos con una amplia gama de tecnologías que suponen entonces una amplia gama de capacidades para tratamiento de desechos, ¿okay? Y pasando por diferentes digamos versionamientos de los centros de manejo. Puede ser que consigamos incluso centros muy sencillos, aptos para manejar ciertos tipos particulares de desechos, ¿okay? Con una o dos tecnologías que se estén complementando. En Venezuela, en mi país, hemos clasificado estos centros de manejo como de baja, media o alta complejidad. Los de baja complejidad son aquellos que manejan pocos tipos de desechos con ciertas tecnologías muy particulares. Luego los de mediana complejidad ya tienen la capacidad de manejar un abanico mayor de desechos, y finalmente los de alta complejidad pueden manejar muchos tipos de desechos peligrosos, residuales tóxicos, y con una amplia oferta tecnológica. ¿Okay? Eso en cuanto a los centros de manejo. ¿Cómo es el desempeño nuestro y cómo es el desempeño de esos centros de manejo? Eso debería ser medido, ¿okay? Y bueno, ya entramos en un elemento que es más de gestión, no es tanto de manejo, sino de gestión, que es, bueno, cómo medimos, cómo hacemos la evaluación del desempeño. Normalmente se hace a través de una serie de indicadores, como ya les he advertido. Esto da para muchísimo que decir, ¿okay? Digamos, tendríamos cursos específicos solamente en el área de manejo de desechos peligrosos. Y bueno, digamos que por ahora sepan que de mis procesos de control y supervisión se derivan muchos elementos, muchos indicadores que me pueden hablar del desempeño en la gestión de mis desechos y luego en el desempeño y en la gestión del tratamiento en estos centros especializados de manejo. ¿Okay? Lo cierto es que si queremos hacer una buena gestión, debemos medir. Lo que no se puede medir, no lo podemos controlar. En otras palabras, solo podemos mejorar aquello que midamos. Si estamos en un sistema de gestión, axiomáticamente debemos medir, debemos hacer un buen control y una buena supervisión. ¿Okay? Luego, evidentemente, estos procesos de seguimiento y control van a estar a 3 niveles. El estratégico, cuando se trata de los grandes jefes monitoreando cómo van las cosas. En el nivel táctico, digamos, las gerencias medias procurando hacer un buen trabajo. Y luego algunos procesos de control y supervisión operativos, que son los que llevan el día a día. ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos materiales? ¿Quién lo transportó? Son, digamos, normalmente números que se va tomando nota y que permite hacer el seguimiento de las operaciones. ¿Okay? Fíjense que el concepto de seguimiento y control está tan extendido a nivel mundial que incluso existe un índice de desempeño ambiental para los países. Imagínense. Esto fue desarrollado por la Universidad de Yale y bueno, básicamente es un conjunto de indicadores que califica qué tan bien o qué no tan bien están haciendo los países a propósito de su gestión ambiental. Aquí les traemos una pequeña infografía donde en el año 2018 países de Latinoamérica tenían calificaciones del 0 al 100 que rondaban los 65 puntos. Venezuela estaba ahí, estaba en 63.79, indicando un desempeño aceptable desde el punto de vista ambiental. No es de los mejores, pero sí aceptable. Entonces, si esto es posible hacerlo con un país, evidentemente con una empresa es mucho más sencillo, es posible hacerlo. Ténganlo en cuenta, de llevar, digamos, un control y supervisión. Usted podría estar midiendo su desempeño. ¿Okay? ¿Cómo lograr esto? De nuevo, toda la matemática que hay detrás puede ponerse un poquito difícil. Es importante entonces tener un curso ya un poquito más detallados al respecto. Lo cierto es que al final, dentro de nuestro ciclo de Deming, debemos planear,
hacer, verificar y actuar. Y no es algo que hace solamente un departamento o una persona, porque en muchos casos el departamento es de una persona, es todos en su conjunto, colaborando para que ese ciclo de mejora continua se mantenga rodando, pues se mantenga iterándose y cada vez ser un poquito mejores. ¿Okay? Es difícil, estamos claros, el implementar un sistema de gestión ambiental es duro, ¿okay? Al principio, pero luego redunda en muchos beneficios. ¿Cuáles son las recomendaciones finales ya para concluir esta ponencia? Bueno, primero tenga claro su objetivo, hacia dónde quiere ir. Luego, analice sus necesidades. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el compromiso con sus clientes? Luego, involucre a los empleados que estén mejor motivados o motívenlos, busque los mecanismos para motivarlos. A veces no solamente es el dinero, a veces son otras cosas lo que motiva a la gente. Hágase de un buen líder. Busque y encuentre la información que sea necesaria. Contacte asesores y aquí está SIP Academy para ayudarlo. ¿Okay? Si no es SIP Academy, otros especialistas en el área. Pero busque ayuda. ¿Okay? Normalmente va a conseguir gente que ya ha enfrentado sus problemas y tiene buenas recomendaciones que darle. Y finalmente planifique. No solamente la operación, incluso la formación de su personal en esta área. Y verá cómo al final va a conseguir muy buenos resultados. Y resultados que no solamente redundarán en un mejor desempeño ambiental, sino en un mejor desempeño económico, con mejores rentabilidades. Se lo garantizamos. ¿Okay? Bueno, con esto hemos concluido la ponencia de hoy. Espero les haya sido de utilidad. Recuerden, hay muchos temas conexos que hay que abordar. Estoy seguro que conforme avanza el tiempo iremos sumando cursos ya más específicos en el área a propósito de desarrollar aquellas temáticas que ustedes consideren necesarias. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo pronto en próximos cursos.